Largo de aquí, parásito. Tu suciedad podría manchar el mármol. La voz cruel de Javier resonó en el lujoso vestíbulo, mientras su madre, Verónica, lo observaba con una sonrisa venenosa de aprobación. A las puertas de la mansión, un anciano tembloroso y empapado por la lluvia helada solo suplicaba un rincón seco donde guarecerse. Dentro, el champán y las risas de la opulenta fiesta. Fuera, un hombre reducido a nada por el desprecio más absoluto. Con un gesto de asco, Verónica se acercó y arrojó un trozo de pan mordisqueado al barro. «Si tienes hambre, come del suelo, como el animal que eres», siseó. Y su crueldad fue celebrada con una oleada de risas por parte de los invitados. El anciano la miró, sintiendo cada palabra como un látigo en su alma, la humillación clavándose en lo más profundo de su pecho. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que aquel mendigo era el dueño de todo. ¿Crees que esta familia arrogante recibirá la lección que merece? Comenta Justicia si quieres ver cómo se derrumba su mundo, y no olvides suscribirte para descubrir el final de esta historia. Mientras Ricardo, bajo su disfraz, se acurrucaba tiritando junto a un muro exterior, la puerta de servicio se abrió sigilosamente. Era Elena, la limpiadora, una mujer viuda que trabajaba sin descanso para mantener a sus dos hijos. Había presenciado la escena con el corazón encogido de impotencia y rabia. Al verlo allí, completamente desamparado, no lo dudó ni un segundo. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la veía, y se acercó al anciano con pasos rápidos y silenciosos. Sus manos, ásperas por el trabajo incesante, le ofrecieron un termo con sopa caliente que había guardado con esmero para su propia cena, su único sustento del día. Elena no pensaba en su propia hambre, solo en el dolor de aquel hombre. «Tome, señor, no es mucho, pero está caliente», susurró con una voz llena de una compasión que parecía extinguida en aquella casa. Ricardo levantó la vista y sus ojos, cansados de tanta maldad, se encontraron con una bondad inesperada, un gesto que lo sorprendió en medio de su profunda decepción. Al ver que él temblaba sin control, con los labios morados por el frío implacable de la tormenta, Elena hizo algo que sellaría su destino. Se quitó su propio abrigo, una prenda vieja y remendada, pero la única barrera que tenía contra el frío cortante de la noche. «Quédeselo, usted lo necesita mucho más que yo». Aquel acto de bondad, puro e incondicional, fue un faro de luz en la más absoluta oscuridad. Era un sacrificio inmenso y un riesgo irreversible. Estaba arriesgando su empleo, el único sustento de su familia, por un completo desconocido. Lo que Elena no podía ni imaginar era que ese simple acto de humanidad estaba a punto de cambiar su destino para siempre, elevándola por encima de aquellos que creían ser sus amos. A la mañana siguiente, Verónica y Javier desayunaban en el suntuoso comedor, entre risas y burlas, recordando el espectáculo del mendigo de la noche anterior. Se sentían superiores, intocables en su burbuja de riqueza y arrogancia. De repente, las imponentes puertas de roble se abrieron de par en par, con una fuerza que hizo temblar las copas de cristal. Por ellas entró Ricardo Valverde, no como el anciano desvalido, sino como el magnate implacable que era, vestido con un traje italiano a medida y una mirada de acero que podría congelar el fuego. A su lado caminaba su abogado personal, con un maletín de cuero lleno de documentos que contenían el poder de crear o destruir imperios. Las sonrisas de Verónica y Javier se congelaron en sus rostros, transformándose en máscaras de pánico y una confusión heladora. El aire se volvió denso, pesado,
cargado con la inminencia de una justicia que había llegado sin previo aviso. «Buenos días, familia», dijo Ricardo, y su voz, normalmente calmada, ahora resonaba con una autoridad gélida, cortante como el filo de una navaja. «Anoche tuve el placer de conoceros de verdad». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el latido desbocado de sus corazones. Ricardo relató, palabra por palabra, cada insulto, cada gesto cruel, cada risa burlona que había soportado. «Me arrojasteis pan al barro como si fuera un perro», dijo mirando fijamente a su esposa, cuyos ojos se llenaron de un terror genuino por primera vez en años. «Me llamaste parásito», sentenció, clavando su mirada en su hijo, que ahora temblaba como una hoja. «Demostrasteis que vuestro corazón está tan podrido y vacío como vuestra moral». Con una señal seca a su abogado, declaró la sentencia: «Estáis fuera, fuera de mi casa, de mi empresa y de mi testamento. A partir de este instante no tendréis ni un solo céntimo de mi fortuna». Las súplicas y las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar, pero la decisión de Ricardo era tan sólida e inamovible como el mármol que tanto temían que se manchara. Entonces, con la misma autoridad, mandó llamar a Elena. La mujer entró en el comedor, pálida y temblando de miedo, convencida de que iba a ser despedida por haber ayudado al mendigo, por haber desobedecido las reglas no escritas de aquella casa sin alma. Pero Ricardo se acercó a ella y delante de su ahora exfamilia le habló con una calidez y un respeto que nadie le había visto jamás. «Elena, anoche, cuando todos me dieron la espalda y me trataron como basura, usted me ofreció todo lo que tenía. Me dio su calor y su comida sin pedir nada a cambio». La miró a los ojos y su voz se llenó de una emoción sincera. «Usted me demostró que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias ni en las mansiones, sino en la nobleza y la compasión del alma humana». Ante la mirada atónita y llena de odio de Verónica y Javier, Ricardo anunció su veredicto final: un golpe de gracia que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. «A partir de hoy, Elena, usted no volverá a limpiar un solo suelo en su vida. Será la directora de mi nueva fundación benéfica, con un sueldo que garantizará que ni usted ni sus hijos vuelvan a pasar necesidad nunca más. Y esta mansión, esta casa que fue testigo de tanta crueldad, ahora es su hogar». La mandíbula de Verónica cayó, su rostro desfigurado por la incredulidad y la furia. Javier parecía haberse encogido, reducido a la insignificancia que siempre había sido sin el dinero de su padre. Despojados de todo lujo y privilegio, fueron escoltados fuera de la propiedad por el equipo de seguridad, con nada más que la ropa de diseño que llevaban puesta, para enfrentarse a un mundo que no conocían. Un mundo real donde su apellido ya no les abriría ninguna puerta. La justicia no fue una negociación, fue un relámpago, inmediato, absoluto y catártico. La verdadera medida de una persona no se encuentra en su riqueza o en su estatus social, sino en cómo trata a aquellos que, aparentemente, no pueden ofrecerle nada a cambio. La bondad es la inversión más valiosa y segura que existe, y la arrogancia, la deuda más cara y destructiva. Tarde o temprano, la vida siempre nos presenta la factura y el pago es inevitable. Si esta historia te ha emocionado y crees en el poder de la justicia y la bondad, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar esta valiosa lección. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas de redención. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido la increíble actitud de Elena. Leemos todas vuestras opiniones.
El frío del muro de piedra le calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en su alma. Cada insulto, cada risa, eran puñales helados que revivían viejas heridas. La lucha de sus padres, la promesa que se hizo de nunca olvidar, la humildad. Ahora, el desprecio de su propia sangre le demostraba que había construido un imperio sobre cimientos podridos, un palacio sin corazón. A lo lejos, imperceptible entre las sombras del jardín, una figura observaba la escena con impotencia contenida. Era Mateo, su leal jefe de seguridad, el único conocedor del plan. Su puño se apretó al ver la crueldad, siendo testigo silencioso del dolor de su jefe. Estaba a punto de intervenir cuando una nueva silueta pequeña y decidida emergió de la puerta de servicio, cambiando el curso de la noche. El calor del termo entre sus manos era un ancla en la tormenta de su desolación. Ricardo Valverde, el hombre que podía comprar ciudades enteras, se sentía salvado por un poco de sopa caliente ofrecida por una mujer que apenas tenía para sí misma. En ese instante, supo que su experimento había llegado mucho más lejos de lo que jamás imaginó. No solo había confirmado la podredumbre moral de su familia, sino que había encontrado un diamante de humanidad pura en el lugar más inesperado. La bondad de Elena no era un gesto, era una declaración. Le gritaba al universo que la decencia aún existía, incluso en las sombras de la opulencia más desalmada. Ricardo sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo hizo llorar, pero la contuvo. Las lágrimas vendrían después. Ahora era el momento de la observación, de grabar cada detalle en su memoria para el juicio que se avecinaba. Lo que nadie allí dentro podía comprender era que el destino de la fortuna Valverde ya no se decidía en una sala de juntas, sino allí mismo, en el barro y el frío, al calor de un acto de compasión. Elena regresó a la cocina con el corazón latiéndole en la garganta, un tambor de miedo y adrenalina. Cada paso que daba por los pasillos silenciosos de la zona de servicio era una tortura. La habría visto alguien, un invitado asomado a la ventana, el propio Javier, o peor, la señora Verónica. La idea de perder su trabajo, el único pilar que sostenía a su familia, la aterrorizaba. Pero entonces la imagen del anciano, temblando, con los labios amoratados y la mirada rota por la humillación, volvía a su mente y borraba cualquier arrepentimiento. Había hecho lo correcto. Era lo que sus padres le habían enseñado y lo que ella enseñaba a sus hijos cada día. La humanidad está por encima de cualquier regla. Si la despedían por ser compasiva, entonces aquel no era un lugar digno para trabajar. Apretó los puños, una resolución de acero forjándose en su interior. No se arrepentía. Aquel hombre necesitaba ayuda y ella se la había dado. Ese pensamiento era el único abrigo que necesitaba para su propia alma en aquella noche helada. Mientras tanto, en el suntuoso salón, la fiesta alcanzaba su clímax de frivolidad. Javier, envalentonado por el alcohol y los elogios de sus amigos, relataba con aires de héroe cómo había puesto en su sitio al mendigo. «Hay que tener mano dura con esa gente», pontificaba, con una copa de champán en la mano. «Si les das un dedo, te cogen el brazo entero. Son parásitos y a los parásitos se les aplasta». Verónica lo miraba con un orgullo perverso, asintiendo a cada palabra. «Mi hijo tiene instinto de líder», comentó a una de sus amigas, cuya sonrisa estaba tan congelada por el botox como su empatía. «Sabe proteger lo nuestro». Para ellos, la crueldad no era un defecto, sino una herramienta de poder, una prueba de su estatus superior.
Se regodeaban en su propia maldad, ciegos a la ironía de que la verdadera debilidad residía en su incapacidad para sentir la más mínima compasión por otro ser humano. No imaginaban que cada palabra de desprecio era un clavo más en el ataúd de su vida de lujos. Ricardo bebió un sorbo de la sopa. El líquido caliente era un bálsamo, pero su efecto iba más allá de lo físico. Era la prueba tangible de que su misión aún tenía sentido. No se trataba solo de castigar a los indignos, sino de encontrar y recompensar a los que verdaderamente lo merecían. Elena le había devuelto una pizca de fe en la humanidad, una fe que su propia familia se había esforzado en destruir. Se acurrucó contra el muro, intentando protegerse del viento cortante, y cerró los ojos un momento, pensando en el futuro. Un futuro donde la bondad sería la moneda de cambio y la arrogancia, la bancarrota. Pero la noche aún no había terminado con él. El destino le tenía reservada una última prueba, un acto final que eliminaría cualquier duda y cimentaría su veredicto de manera absolutamente irrevocable. El juego no había hecho más que empezar. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña figura temblorosa que se movía entre los arbustos, atraída por el olor de la comida. Era un perro callejero, un mestizo flaco y asustado, con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de una desconfianza ancestral. El animal lo miró desde la distancia, gimiendo suavemente, una súplica silenciosa que atravesó el corazón de Ricardo. Vio en aquel perro el mismo desamparo que él estaba representando, la misma vulnerabilidad ante un mundo hostil. La criatura era un espejo de su propia situación, un ser invisible para aquellos que vivían tras los muros de la opulencia, una molestia que debía ser ignorada o expulsada. El perro dio un paso vacilante hacia él, moviendo la cola con una esperanza frágil, y Ricardo sintió que el universo le estaba planteando una pregunta fundamental. Sin dudarlo un solo segundo, Ricardo desenroscó la tapa del termo, que también servía como taza, y vertió con cuidado una parte de la preciosa sopa caliente. La colocó en el suelo, empujándola suavemente hacia el animal asustado. Para él no había elección. Aquel acto era la extensión natural de su propia filosofía de vida, esa que había olvidado enseñar a su hijo. La verdadera fortaleza no consistía en pisotear a los débiles, sino en levantarlos. El perro se acercó con cautela, olisqueó el improvisado cuenco y comenzó a lamer la sopa con avidez, con una gratitud desesperada. Ver a aquella criatura indefensa encontrar un momento de alivio le produjo a Ricardo una satisfacción más profunda que cualquier acuerdo millonario que hubiera cerrado en su vida. Era un momento de pura y simple bondad, un acto que no le reportaría ningún beneficio, y precisamente por eso era lo más valioso del mundo. Desde una de las ventanas del segundo piso, Javier observaba la escena con una mueca de absoluto asco. El aburrimiento de la fiesta lo había llevado a buscar una distracción, y lo que vio superó su capacidad de comprensión. El mendigo, aquel despojo humano al que había humillado, estaba compartiendo su mísera comida con un chucho callejero. La imagen le resultó grotesca, una confirmación de todo lo que pensaba sobre la gente pobre. Eran débiles, sentimentales e irracionales. Increíble, murmuró para sí mismo, con una risa amarga. No solo es un parásito, sino que alimenta a otros parásitos. Es una plaga. En su mente retorcida, la compasión de Ricardo no era una virtud, sino la prueba definitiva de su inferioridad. Sintió una oleada de ira y desprecio, una necesidad visceral de erradicar aquella escena de debilidad de los terrenos de su casa.
Con una nueva determinación, Javier bajó las escaleras. «Voy a sacar la basura de una vez por todas», le dijo a su madre al pasar. Verónica sonrió, interpretando sus palabras como una metáfora de su carácter decidido. No sabía cuán literal era su hijo. Javier salió al jardín. La lluvia fina y helada no era rival para el fuego de su arrogancia. Caminó con pasos firmes y decididos hacia el rincón donde se refugiaba Ricardo. Su sombra se proyectó sobre el anciano y el perro, una mancha de oscuridad que lo eclipsaba todo. El perro, al sentir su presencia amenazante, comenzó a gruñir, pero se encogió de miedo cuando Javier dio una patada al aire muy cerca de él. El animal chilló y huyó despavorido hacia la oscuridad de la noche, dejando al anciano solo frente a su verdugo. «¿Pero qué te has creído?», siseó Javier, su voz goteando veneno. «¿Que esto es un refugio para toda la escoria del mundo? No solo ensucias mi propiedad, sino que además atraes a las alimañas». Se inclinó sobre Ricardo, su rostro joven contorsionado por una crueldad que no correspondía a su edad. Sus ojos se posaron en el abrigo que cubría al anciano, el viejo y remendado abrigo de Elena. «Y encima robando. Ese abrigo es de uno de los empleados. Dámelo ahora mismo, ladrón». Su intención era clara. No solo quería expulsarlo, quería despojarlo de su última pizca de calor y dignidad, quería dejarlo completamente a la intemperie, a merced de la tormenta, como un castigo por su insolencia. Javier extendió la mano para arrancar el abrigo de los hombros de Ricardo. Fue en ese preciso instante, con los dedos de su hijo a punto de tocar la prenda que simbolizaba la única bondad que había recibido, cuando algo se rompió definitivamente dentro de Ricardo Valverde. El dolor por la decepción se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no veía a su hijo, al niño que había criado. Veía a un extraño, un monstruo moldeado por el dinero y la soberbia, un ser vacío de cualquier cualidad redentora. La última brasa de afecto paternal se extinguió, dejando solo cenizas heladas. No se movió, no dijo nada, pero su mente se convirtió en un tribunal que dictaba una sentencia final e inapelable. Aquel era el error que sellaría el destino de Javier para siempre. Desde la discreta distancia de su puesto de vigilancia, Mateo lo vio todo. El jefe de seguridad tuvo que clavar las uñas en las palmas de sus manos para no intervenir. Su lealtad a Ricardo era absoluta y conocía el propósito de aquella dolorosa farsa. Pero ver al joven Javier, a quien había visto crecer, actuar con tal vileza hacia su propio padre, le revolvió el estómago. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Comprendía que la prueba estaba llegando a su fin y que la crueldad de Javier era la pieza final que el señor Valverde necesitaba para justificar lo que estaba por venir. Mateo apretó la mandíbula, convirtiéndose en el testigo silencioso de la caída de una dinastía, sabiendo que su papel, muy pronto, sería el de ejecutar la sentencia que se estaba escribiendo en ese mismo momento. Satisfecho con su demostración de poder, Javier se dio la vuelta y regresó al calor de la mansión, sintiéndose invencible. Había reafirmado su dominio, había limpiado su territorio. No le dedicó un segundo pensamiento al anciano que dejaba atrás, tiritando sin la protección del abrigo que había intentado arrebatarle. Para él, el asunto estaba zanjado. Volvió a la fiesta y se sirvió otra copa, celebrando su pequeña victoria, completamente ajeno a la magnitud de su error. Su arrogancia era un velo tan espeso que le impedía ver el abismo que acababa de abrir bajo sus propios pies. Creía haber ganado una batalla insignificante, cuando en realidad acababa de perder la guerra de su vida. Solo en la oscuridad, Ricardo se ajustó el abrigo de Elena a su alrededor como si fuera una armadura.
El frío ya no le importaba. Una hoguera de determinación ardía en su interior, consumiendo cualquier atisbo de duda o piedad. Miró hacia la mansión. Sus luces brillantes ahora le parecían obscenas. Una fachada deslumbrante que ocultaba un vacío moral insondable. Ya no era su hogar, era un mausoleo de la codicia, un monumento a la decadencia del alma humana. Pensó en Elena, en su sopa caliente, en su abrigo gastado, en su corazón generoso. Ella era la antítesis de todo lo que representaba aquella casa, y en ese momento supo con una claridad absoluta lo que tenía que hacer. No sería un castigo, sería una restauración del equilibrio. La tormenta amainó con las primeras luces del alba. El cielo, lavado por la lluvia, se tiñó de colores pálidos y frágiles. Una calma engañosa se posó sobre los jardines de la mansión Valverde. Ricardo se puso en pie. Su cuerpo estaba entumecido por el frío de la noche, pero su espíritu estaba más erguido y fuerte que nunca. El disfraz de mendigo ya no le pesaba como una humillación, sino que lo sentía como un manto de juez. Caminó lentamente hacia una entrada secundaria, donde Mateo ya lo esperaba con un coche discreto. El sol que se alzaba sobre la opulenta propiedad no traía consigo la promesa de un nuevo día, sino la certeza de una ejecución. La hora del juicio final había llegado. El alba se desperezaba sobre la mansión con una calma que era una mentira. Dentro de su opulento dormitorio, Verónica sentía una inquietud inexplicable, un residuo amargo de la fiesta que no lograba identificar. Movida por un impulso que mezclaba vanidad y aburrimiento, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quería revivir su momento de gloria social, la admiración en los rostros de sus invitados. Sus ojos, acostumbrados a buscar la adulación, pasaron rápidamente por las escenas del salón, pero algo la hizo detenerse. Un movimiento anómalo, casi furtivo, cerca de la entrada de servicio. Retrocedió la grabación, sus dedos con uñas de porcelana tamborileando impacientes sobre el escritorio. Aumentó la imagen, y entonces lo vio. La escena se desplegó ante ella, nítida y condenatoria. Elena, su limpiadora, la mujer invisible que pulía sus suelos, entregándole un termo y después, el colmo de la insolencia, su propio abrigo raído a aquel parásito inmundo que habían expulsado. Una ola de furia, fría y visceral, recorrió a Verónica. No era compasión lo que veía, era una traición, era un acto de rebeldía, una empleada tomando partido por la escoria contra su señora. El gesto de bondad se retorció en su mente hasta convertirse en un desafío directo a su autoridad, a su universo. Sus labios, pintados de un rojo carmesí, se contrajeron en una mueca de desprecio. Elena no sería simplemente despedida, sería un ejemplo, sería destruida. Con la prueba de la traición brillando en la pantalla como un trofeo macabro, Verónica convocó a Javier a su estudio. Su voz, al explicarle lo que había descubierto, era un siseo bajo y cargado de veneno. Mira a tu alrededor, Javier. La lealtad ya no existe. La chusma se protege entre sí bajo nuestro propio techo. Le dio nuestra comida, le dio su calor a esa cosa que humillamos. ¿Entiendes lo que significa? Javier se inclinó sobre el monitor y la misma repulsión que había sentido la noche anterior se solidificó en una rabia glacial. No era solo el acto de dar, era el juicio implícito en él. Que una simple sirvienta se atreviera a tener una opinión moral contraria a la suya, que osara mostrar piedad donde él había dictado desprecio, era un insulto que no podía tolerar. Sentía su poder, su estatus, erosionado por la persona más insignificante de la casa. No basta con echarla, sentenció Javier, y la malicia en su voz joven era un eco perfecto de la de su madre.
Eso sería un regalo. Tiene que servir de lección. El resto del personal tiene que ver, con sus propios ojos, el precio de la deslealtad. La idea de la aniquilación pública comenzó a tomar forma en sus mentes, una obra maestra de crueldad que disfrutarían inmensamente. El plan nació de su maldad compartida, una creación monstruosa y perfectamente sincronizada. No se basaría en la verdad de la compasión de Elena, sino en una mentira que la aplastaría de forma irrevocable. El robo era la acusación clásica, la más efectiva contra los pobres, una mancha casi imposible de limpiar. El objeto del crimen sería una de las joyas de Verónica, un broche de diamantes de la abuela, una pieza de valor sentimental y económico incalculable, lo suficientemente importante como para justificar un despliegue de furia y una humillación pública. La trampa era tan simple como perversa. Verónica fingiría la desaparición de la joya esa misma mañana. Su pánico orquestado llenaría la mansión de una ansiedad palpable. Y entonces, como un depredador que aísla a su presa, dirigirían toda la sospecha hacia la única empleada que había mostrado un comportamiento sospechoso la noche anterior. Su acto de humanidad sería retorcido y presentado como la coartada para un crimen despreciable. Su bondad sería el arma de su propia destrucción. Elena llegó a la mansión esa mañana con una extraña mezcla de aprensión y serenidad. El miedo a las consecuencias de su acto nocturno seguía presente, un nudo helado en la boca del estómago, pero por debajo de él sentía la cálida certeza de haber hecho lo correcto. Mientras sus manos trabajaban de forma automática, limpiando los vestigios de la opulencia de la noche anterior, pensaba en sus hijos. Les enseñaba a ser decentes en un mundo que a menudo no lo era. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si ella misma se acobardaba ante la injusticia? Sin embargo, el aire en la casa estaba enrarecido. Un silencio pesado, premonitorio, había reemplazado el caos habitual de la mañana siguiente a una gran fiesta. Notó las miradas furtivas de sus compañeros, los susurros que se acallaban cuando ella se acercaba. Había miedo en sus ojos y algo parecido a la lástima. Elena no sabía qué estaba ocurriendo, pero una corriente de pavor comenzó a recorrerle la espina dorsal. Sentía, con una certeza aterradora, que una tormenta se estaba gestando y que ella, sin saber cómo ni por qué, estaba a punto de ser engullida por su vórtice. A las 10 en punto, la función dio comienzo. Un grito agudo y desgarrador de Verónica desde lo alto de la escalera principal hizo que todos los corazones se detuvieran. ¡Me han robado! ¡Mi broche!, clamó, con una mano en el pecho y una expresión de angustia digna de una tragedia griega. Javier acudió a su lado, desempeñando a la perfección su papel de hijo devoto y protector. ¿Estás segura, madre? Es imposible. La conmoción fue la señal para que todo el personal de la casa fuera convocado de inmediato al gran vestíbulo. Se alinearon contra las frías paredes de mármol, cabizbajos, sintiendo una culpa colectiva que flotaba en el aire como un gas venenoso. Verónica, con lágrimas falsas trazando surcos en su impecable maquillaje, describió la joya perdida con un detalle doloroso, enfatizando su valor incalculable y su importancia familiar. La tensión era insoportable, una soga invisible que se apretaba lentamente, asfixiando a todos los presentes. Cada uno de ellos era un posible culpable, pero la verdadera presa, el objetivo de toda aquella farsa cruel, aún no había sido señalado. Con su audiencia aterrorizada y el escenario perfectamente dispuesto, Javier descendió unos peldaños, adoptando la postura de un juez supremo.
Su mirada fría y calculadora recorrió la fila de empleados, deteniéndose en cada rostro con un desprecio que los hacía encogerse. Anoche, mientras esta familia celebraba, ocurrió algo irregular, comenzó su voz cortando el silencio sepulcral. Mientras nosotros estábamos en el salón, una de vosotras, dijo, haciendo una pausa para que el peso de la acusación recayera sobre todas las mujeres presentes, decidió que era apropiado confraternizar con la basura que intentaba contaminar nuestra casa. Como si estuvieran movidos por un solo hilo, todos los ojos se volvieron hacia Elena. Ella sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. El nudo en su estómago se convirtió en una garra de hielo. Lo supo, la habían descubierto, pero ni en sus peores pesadillas podría haber anticipado la malévola dirección que tomaría aquella revelación. El abismo que se abría ante ella era mucho más profundo y oscuro que el de un simple despido. Elena, pronunció Javier, y su nombre salió de sus labios como una sentencia. ¿Te importaría explicarnos a todos por qué estabas regalando comida y abrigo a un vagabundo anoche? Un abrigo que, por cierto, no te he vuelto a ver puesto. La pregunta directa y pública cayó como un martillazo. Elena levantó la vista, sus ojos encontrándose con la mirada triunfante y cruel de Javier. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Él tenía mucho frío, estaba empapado, solo quería... Su voz era un susurro roto, una defensa frágil contra un ataque brutal. Verónica soltó una risa corta y despectiva, un sonido como de cristal al romperse. ¿Ayudar? ¿O era una tapadera? Una distracción para que tu cómplice pudiera merodear mientras tú robabas en mi habitación. La acusación, tan absurda y venenosa, dejó a Elena sin aliento. Vio la trampa, ahora completamente visible, cerrándose sobre ella. El pánico se apoderó de su cuerpo, un terror paralizante que le impedía pensar, que le impedía respirar. A su alrededor, las miradas de sus colegas se transformaron, la compasión se evaporó y fue reemplazada por la sospecha y el miedo. Se habían apartado de ella, estaba completamente sola. Mi broche de diamantes ha desaparecido de mi joyero, continuó Verónica, su voz ahora un látigo, mientras apuntaba un dedo acusador hacia Elena. Y tú eres la única que se comportó de manera extraña, la única que tuvo contacto con un delincuente del exterior. La conexión es obvia, necesitabas dinero para mantener a tus hijos y lo robaste. Seguramente se lo diste a ese mendigo para que lo vendiera por ti. Confiesa, ladrona. La palabra ladrona resonó en el vestíbulo de mármol, rebotando en las paredes, en los techos altos y finalmente apuñalando a Elena en el corazón. ¡No!, gritó, y el grito fue un desgarro de su alma. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos. Yo nunca haría algo así, lo juro por mis hijos, soy una mujer honrada. Pero sus súplicas se perdían en el vacío, se estrellaban contra el muro de malicia de sus verdugos. Vio en sus ojos que no había escapatoria. Su juicio había sido una farsa, su sentencia, una certeza desde el principio. Su buen nombre, el único capital que poseía, estaba siendo quemado en una pira pública. Con un gesto imperioso, Javier ordenó a los 2 guardias de seguridad que flanqueaban la entrada. Registren su taquilla, su bolso, cada una de sus pertenencias. No dejen piedra sin remover. Para Elena, esa orden fue el golpe de gracia. La humillación de que sus escasas y humildes posesiones fueran revueltas y expuestas, la degradación de ser tratada como una criminal, era un dolor físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. Los guardias,
con rostros impasibles que no revelaban ni compasión ni crueldad, se dirigieron a la zona de servicio para cumplir la orden. En el vestíbulo, el silencio era denso y pesado. Verónica y Javier esperaban, disfrutando del suspense, saboreando cada segundo de la agonía de Elena. Los otros sirvientes permanecían inmóviles, como estatuas de sal, testigos mudos y aterrorizados de la demolición de una vida. Elena temblaba, no de frío, sino de una impotencia absoluta. ¿Cómo podía luchar contra una mentira tan poderosa? El mundo se había vuelto del revés, y ella estaba cayendo en una oscuridad sin fondo. El regreso de uno de los guardias fue rápido, casi teatral. En su mano enguantada sostenía un pañuelo de seda. Con un movimiento lento y deliberado, lo desenvolvió para revelar el brillante broche de diamantes. «Estaba en el fondo de su taquilla, señora», informó el guardia con voz neutra, escondido bajo una muda de ropa. Por supuesto, había sido el propio Javier quien lo había colocado allí apenas una hora antes, asegurándose de que la evidencia fuera irrefutable. Un jadeo colectivo recorrió la sala, el sonido de la condena final. Verónica miró a Elena, sus ojos brillando con un triunfo venenoso. Así que, una mujer honrada. Las pruebas parecen contar una historia muy diferente. No eres más que una ladrona y una hipócrita. Elena miró el broche, luego los rostros de sus acusadores, y la desesperación se transformó en una comprensión helada y desoladora. Esto no había sido un malentendido. Había sido una ejecución meticulosamente planeada, la habían cazado. «¡Fuera de mi casa!», bramó Verónica, su voz alcanzando un clímax de furia perfectamente actuada. «Estás despedida, por supuesto, y reza para que mi generosidad me impida llamar a la policía ahora mismo. No pienso gastar el dinero de mis impuestos en mantener a gentuza como tú en la cárcel. Recoge tus miserias y desaparece de mi vista. No quiero volver a ver tu cara en mi vida». Cada palabra era un golpe, cada sílaba un clavo en el ataúd de su dignidad. Elena se quedó inmóvil, vacía. El shock había adormecido el dolor hasta convertirlo en una pesadez insoportable. Ser despedida era una catástrofe, pero ser calumniada, ser marcada públicamente como una ladrona frente a las personas con las que había compartido su día a día, esa era una herida mortal, una cicatriz que llevaría en el alma para siempre. Su reputación, su honor, todo había sido sacrificado en el altar de la arrogancia de sus amos. Javier se acercó a ella, su rostro a centímetros del de Elena, su aliento olía a café caro y a crueldad. «Lección aprendida, ¿verdad, Elena?», susurró, su voz un goteo de veneno que solo ella podía oír. «En este mundo hay gente que pisa y gente que es pisada, y los débiles y sentimentales como tú siempre acabarán bajo las suelas de nuestros zapatos. Tu estúpida compasión te ha costado todo». Se irguió, una sonrisa de pura satisfacción dibujada en su rostro. Se sentía invencible, un dios menor que había movido los hilos del destino de una mortal para su propio entretenimiento. No había rastro de culpa en él, solo la embriagadora euforia de la victoria, la dulce sensación del poder absoluto ejercido sobre los indefensos. Había reafirmado el orden natural de su universo. Arrastrada por los guardias como si fuera una criminal convicta, Elena comenzó su último y vergonzoso paseo hacia la puerta principal. Sus piernas se movían por pura inercia, su mente era un lienzo en blanco de dolor. Las lágrimas le nublaban la vista, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de una impotencia tan profunda que el miedo era la desolación de la injusticia. Mientras los guardias la empujaban hacia la salida, su mirada se cruzó con la de Samuel, el viejo jardinero,
que podaba con una calma metódica las rosas blancas junto al camino de entrada. Durante un fugaz segundo, sus ojos se encontraron. En los de ella había un universo colapsado, en los de él una tristeza antigua y una comprensión que la sorprendió. Samuel apartó la vista rápidamente, volviendo a sus flores, como si nada hubiera ocurrido, como si el drama de una vida destrozada fuera tan solo una brisa pasajera entre los pétalos. Para Verónica y Javier, que observaban la expulsión desde la ventana, él era solo parte del paisaje, un mueble más del jardín, tan irrelevante como las hojas que barría. Pero en el silencio de aquel hombre, en sus manos callosas y su espalda encorvada por décadas de servicio, se escondía una memoria que era, en sí misma, un libro de sentencias. Samuel no solo había visto la escena de la noche anterior, desde la discreción de los invernaderos, sino que había sido el testigo silencioso de innumerables actos de crueldad que habían abonado el suelo de aquella familia. Mientras sus tijeras de podar cortaban con precisión un tallo seco, su mente viajó 40 años atrás. Vio a un pequeño Javier, de no más de 10 años, atrapando a un gorrión con un ala rota en ese mismo jardín. Recordó la sonrisa gélida y antinatural en el rostro del niño mientras, con una curiosidad desprovista de toda inocencia, le arrancaba las plumas una a una, disfrutando de los débiles chillidos del ave. Samuel, entonces un joven jardinero, había querido intervenir, gritar, detener aquella maldad en su semilla, pero el miedo a perder su empleo, el sustento de su propia familia incipiente, lo había paralizado. Aquel día aprendió que en la casa Valverde la maldad no era un accidente, sino una herencia que se cultivaba con esmero, como las rosas más preciadas. Su memoria saltó de nuevo, esta vez a una tarde de verano de hace apenas 5 años. Recordó a Verónica despidiendo a la cocinera de toda la vida, una mujer que había servido a la familia con una lealtad inquebrantable, simplemente porque un soufflé se había desinflado durante una cena importante. No hubo advertencias, ni compasión, ni una indemnización justa. Solo un desprecio glacial y la orden de que abandonara la propiedad en menos de 1 hora, como si décadas de servicio pudieran borrarse en un instante por un error trivial. Samuel había visto a la anciana cocinera salir con los ojos inundados en lágrimas, llevando sus pocas pertenencias en una caja de cartón. Verónica la observó desde el porche, con la misma expresión de superioridad satisfecha que tenía ahora mientras veía a Elena ser expulsada. Para ella, las personas no eran seres humanos, sino piezas de un servicio que podían ser reemplazadas sin el más mínimo remordimiento en cuanto mostraban la más mínima imperfección. Samuel sabía, con la certeza que dan los años de observación silenciosa, que Elena era tan inocente como aquel gorrión torturado, tan leal como aquella cocinera humillada. La acusación del robo del broche era una farsa tan evidente como la sonrisa de su patrona. Y en ese instante, mientras el portón de hierro forjado se cerraba tras Elena, sellando su destino, algo en el viejo jardinero se rompió. La paciencia, la resignación, el miedo acumulado durante medio siglo se evaporaron bajo el sol de la mañana, dejando al descubierto un núcleo de decencia inquebrantable. Ya no era joven, no tenía nada que perder salvo su propia alma si permanecía en silencio una vez más. Con un movimiento que desmentía su edad, dejó las tijeras de podar sobre un banco de piedra, se limpió las manos llenas de tierra en su pantalón de trabajo y con una discreción nacida de la costumbre, sacó del bolsillo un viejo teléfono móvil, de esos que solo sirven para llamar. Sus dedos, gruesos y torpes, marcaron un número que conocía de memoria.
Al otro lado de la línea, en la sala de seguridad de la mansión, Mateo, el jefe de seguridad, contestó al instante. Su rostro, normalmente una máscara de granito impasible, se tensó ligeramente al ver el nombre de Samuel en la pantalla. ¿Qué ocurre?, preguntó, su voz un susurro grave. La voz de Samuel al teléfono era rasposa, cargada de una emoción contenida. Ha ocurrido, señor Mateo, lo que usted dijo que podría ocurrir. Han ido a por la chica, la han acusado de ladrona, con una prueba falsa. La acaban de echar como a un perro. No hubo más palabras. No eran necesarias. Mateo cerró los ojos por un instante, una furia controlada ardiendo tras sus párpados. Gracias, Samuel. Has hecho lo correcto. Ahora vuelve a tu trabajo. Que nadie sospeche nada. Colgó el teléfono y su mirada se dirigió a la docena de monitores que mostraban cada rincón de la propiedad. En uno de ellos, la grabación en bucle de la humillación de Elena en el vestíbulo se reproducía una y otra vez. Una tortura digital de la injusticia. Mateo no era un simple empleado. Era un ex militar, compañero de armas de Ricardo Valverde en su juventud, unido a él por un lazo de lealtad forjado en situaciones mucho más peligrosas que una cena de gala. Era el único que conocía toda la verdad sobre el disfraz de Ricardo, el único que estaba al tanto del doloroso experimento de su jefe. Había sido el responsable de garantizar la seguridad de Ricardo desde la distancia durante la noche anterior, listo para intervenir si la crueldad de Javier hubiera pasado de lo verbal a lo físico. La llamada de Samuel no era una noticia, era la confirmación final, la pieza que completaba el desolador mosaico de la traición. La prueba de que la maldad de Verónica y Javier no era un impulso momentáneo, sino un sistema operativo, un método calculado para destruir a quienes consideraban inferiores. Era la luz verde que Ricardo había estado esperando. Con movimientos precisos y económicos, Mateo hizo una llamada a un número encriptado. «Señor», dijo con un respeto que rayaba en la devoción, «tenemos la confirmación final. La trampa ha sido ejecutada tal y como temíamos». La crueldad ha superado todas las expectativas. La señora Elena ha sido calumniada y expulsada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, pesado, cargado de una pena y una rabia que Mateo podía sentir a kilómetros de distancia. Finalmente, la voz de Ricardo Valverde, despojada de cualquier disfraz, fría y afilada como el acero, respondió con una sola palabra: «Procede». Esa palabra fue una sentencia. Mateo colgó y con la misma calma letal comenzó a dar órdenes a su equipo de seguridad, hombres leales a Ricardo, no a la mansión. Sus instrucciones eran discretas, sus movimientos casi invisibles. La maquinaria de la justicia, silenciosa y formidable, acababa de ponerse en marcha. A pocos kilómetros de allí, en la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas que se había convertido en su centro de mando temporal, Ricardo Valverde observaba la misma escena que Mateo en una pantalla de plasma de 80 pulgadas. Ya no llevaba los harapos del mendigo, vestía una bata de seda oscura y sostenía una taza de café solo, sus nudillos blancos por la fuerza con la que la apretaba. Había visto la grabación de la humillación de Elena en tiempo real, cada palabra venenosa, cada lágrima de desesperación, cada mirada de triunfo cruel en los rostros de su esposa y su hijo. El dolor que había sentido la noche anterior, el dolor de la traición personal, se había transformado en algo mucho más frío y peligroso, una resolución de hielo.
Ya no se trataba de su decepción, sino de la defensa de una mujer inocente que había sido destruida por su acto de bondad hacia él. La deuda que sentía hacia Elena era ahora incalculable y estaba dispuesto a pagarla con cada céntimo de su fortuna si era necesario. El sonido de la puerta de la suite lo sacó de su concentración. Entró su abogado personal, un hombre de aspecto impecable con un maletín de cuero que parecía pesar tanto como el destino de la familia Valverde. No hubo saludos efusivos, solo un asentimiento de cabeza cargado de entendimiento. «Todo está listo, Ricardo», dijo el abogado, abriendo el maletín sobre una mesa de caoba. Dentro no había papeles sueltos, sino carpetas meticulosamente organizadas, cada una conteniendo un arma legal, órdenes de desalojo, la revocación de todos los poderes notariales, la disolución de las sociedades compartidas, la enmienda a su testamento. Era el arsenal completo para una guerra que se ganaría sin disparar un solo tiro, una demolición legal que no dejaría piedra sobre piedra. Ricardo miró los documentos, su rostro una máscara impasible. El hombre de negocios implacable, el tiburón que había construido un imperio, había vuelto, y su primer objetivo era su propia casa. Mientras tanto, en la mansión, una calma antinatural había descendido. Verónica y Javier celebraban su victoria con una copa de champán matutino en el porche, deleitándose con la eficacia de su plan. Se sentían inteligentes, poderosos, intocables. «Ha sido una obra maestra, querido», dijo Verónica, brindando con su hijo. «Una lección que nadie en esta casa olvidará jamás». Javier sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. «Aprenden por las malas o no aprenden, madre. Así es como funciona el mundo». Estaban tan absortos en su propia brillantez, tan ciegos por su arrogancia, que no notaron los sutiles cambios a su alrededor. Los guardias de seguridad habituales siendo reemplazados discretamente por hombres desconocidos de rostro adusto, el silencio de los teléfonos que ya no sonaban, la ausencia del personal que parecía haberse evaporado. Flotaban en su burbuja de triunfo, completamente ajenos a la marea que estaba a punto de romper y arrastrarlos para siempre. De vuelta en la suite, Ricardo se puso de pie. Se había cambiado y ahora vestía el traje italiano a medida que era su armadura en el mundo de los negocios. Se acercó a la ventana panorámica que ofrecía una vista lejana pero clara de su propiedad. La mansión, que una vez fue el símbolo de su éxito, el hogar que había construido para su familia, ahora le parecía un mausoleo, un monumento a la vanidad y la podredumbre moral. Pensó en Elena, en la calidez de su sopa, en el sacrificio de su abrigo. Ella, que no tenía nada, le había dado todo. Su familia, que lo tenía todo, le había ofrecido solo desprecio. El contraste era tan brutal, tan definitivo, que borró cualquier atisbo de duda o piedad que pudiera haber quedado en su corazón. Se giró hacia su abogado y su jefe de seguridad. «Es la hora», dijo, su voz tranquila, pero resonando con el peso de una decisión irrevocable. El lujoso coche negro se deslizó por las calles sin hacer ruido, un depredador silencioso acercándose a su presa. Dentro, el silencio era absoluto. Ricardo miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje. Veía el rostro aterrorizado de Elena, la sonrisa cruel de su hijo, la mirada venenosa de su esposa. Cada imagen era combustible para el fuego que ardía en su interior. No sentía placer en lo que estaba a punto de hacer. Sentía una necesidad imperiosa, la misma que siente un cirujano al extirpar un tumor maligno. Era una operación dolorosa, pero esencial para salvar lo que aún quedaba de sano, para restaurar el equilibrio moral del universo que él mismo había creado.
El coche enfiló el largo camino de entrada hacia la mansión, pasando junto a Samuel, que seguía podando sus rosas, ahora con una expresión de serena expectación. Verónica y Javier, aún en el porche, vieron el coche acercarse y fruncieron el ceño. No esperaban visitas. Cuando el vehículo se detuvo y la puerta se abrió, su confusión se transformó en un desconcierto helado. No era Ricardo el que salió, al menos no el Ricardo que esperaban ver en algún momento del día. Era el magnate, el patriarca, el dueño absoluto de todo, con una expresión en su rostro que nunca antes le habían visto, una calma glacial que prometía una tormenta devastadora. A su lado, su abogado y Mateo se posicionaron como dos generales flanqueando a su emperador. Las copas de champán temblaron en las manos de Verónica y Javier. El aire se volvió denso, pesado, cargado con la electricidad de una confrontación inevitable. El acto final de la farsa estaba a punto de comenzar, pero los actores principales no sabían que sus papeles habían sido reescritos por completo. La puerta principal de la mansión, la misma que se había cerrado con un eco de finalidad para Elena, se abrió de par en par. Pero esta vez no era para expulsar a un inocente, sino para dar la bienvenida a la justicia. Ricardo subió los escalones de mármol, cada paso resonando como el golpe de un martillo de juez. No miró a su esposa ni a su hijo. Su mirada estaba fija en el interior de la casa, en el escenario de la humillación. Había vuelto a su hogar, no como un padre o un esposo, sino como un ejecutor. Lo que nadie allí imaginaba era que el juicio no sería a puerta cerrada. Ricardo había preparado un escenario mucho más grande, uno que aseguraría que la lección no fuera olvidada y que la recompensa a la bondad fuera tan pública y espectacular como lo había sido el castigo a la inocencia. Desde la distancia, en una pequeña cafetería del pueblo, Elena sorbía un café que no podía pagar, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Su mundo se había derrumbado. Estaba sin trabajo, sin referencias y con la marca imborrable de una ladrona sobre su nombre. No tenía idea de cómo iba a alimentar a sus hijos esa noche, ni cómo les explicaría por qué su madre, que siempre les había enseñado a ser honrados, había sido acusada del peor de los crímenes. Se sentía completamente sola, una mota de polvo en un universo cruel e indiferente. Lo que no podía saber era que, a pocos kilómetros de allí, el hombre al que había ayudado, el anciano desvalido por el que había arriesgadolo todo, estaba a punto de mover el cielo y la tierra para restaurar su honor y cambiar su vida para siempre. La semilla de la justicia, plantada con un simple acto de bondad, estaba a punto de germinar. El sol de mediodía se cernía sobre la mansión Valverde, pero una sombra se alargaba sobre ella, proyectada no por las nubes, sino por la figura de un hombre cuya paciencia se había agotado. Verónica y Javier se pusieron en pie, una falsa bravuconería enmascarando el terror que comenzaba a florecer en sus entrañas. «¿Ricardo? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué esa cara?», balbuceó Verónica, intentando forzar una sonrisa que se convirtió en una mueca. Ricardo no respondió. Siguió caminando hacia ellos y con cada paso, el poder que ellos creían ostentar se evaporaba, se deshacía como la niebla bajo un sol implacable. Aquel era el error que sellaría su destino, la creencia de que su crueldad no tendría consecuencias. No sabían que habían humillado al único hombre en el mundo que tenía el poder absoluto de borrar su existencia con una sola firma. Y ese hombre ahora estaba frente a ellos. «Buenos días, familia», dijo Ricardo, y su voz, normalmente un murmullo calmado en las reuniones de negocios, ahora resonaba en el vestíbulo de mármol con la autoridad gélida de un veredicto.
Cada sílaba era un trozo de hielo afilado, cortando el aire cálido y perfumado de la mañana. Verónica y Javier se quedaron petrificados, las copas de champán olvidadas en sus manos. En el hombre que tenían delante reconocían los rasgos de su esposo y padre, pero su esencia era la de un extraño, un juez implacable cuya mirada de acero los desnudaba, arrancándoles las capas de arrogancia y privilegio hasta dejar al descubierto sus almas vacías y marchitas. El pánico, una serpiente helada, comenzó a deslizarse por sus venas. No entendían qué estaba pasando, pero sentían, con una certeza primordial, que el mundo que conocían, el universo que giraba a su alrededor, estaba a punto de colapsar de una forma violenta y definitiva. El silencio que siguió a su saludo no fue un silencio vacío, sino uno cargado de la inminencia de la ruina, un abismo que se abría a sus pies. Verónica fue la primera en reaccionar, su cerebro entrenado en la manipulación social, buscando desesperadamente una salida, una explicación que encajara en su realidad. «Ricardo, cariño, ¿qué es este teatro? Nos has asustado», intentó decir con una ligereza forzada, una sonrisa temblorosa pintada en sus labios. Pero su voz se quebró. En su interior, un torbellino de negación y terror luchaba por el control. No podía ser. El hombre que la había adorado, el que financiaba cada uno de sus caprichos, no podía mirarla con tanto desprecio. Era una pesadilla, una broma de mal gusto. Buscó en sus ojos una chispa del hombre que conocía, pero solo encontró un páramo helado. Javier, por su parte, sintió una oleada de ira mezclada con un miedo infantil que no había experimentado en años. Su primera reacción fue la ofensa. ¿Quién se creía su padre para irrumpir así, para mirarlo como si fuera un insecto? Pero bajo esa capa de soberbia, una voz más profunda le susurraba que había cometido un error catastrófico, cuyas consecuencias apenas comenzaba a vislumbrar. Ricardo ignoró sus patéticos intentos de normalidad. Dio un paso adelante, y el sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol fue el único sonido en el universo. «Anoche», comenzó, y su voz se mantuvo en un tono bajo y letal. «Tuve el placer de conoceros de verdad, sin las máscaras, sin las sonrisas falsas. Tuve la oportunidad de ver la verdadera naturaleza de las personas a las que he entregado mi vida y mi fortuna». Se detuvo frente a su hijo y la intensidad de su mirada hizo que Javier retrocediera instintivamente. «¿Recuerdas lo que le dijiste a un anciano indefenso que solo pedía refugio de la tormenta? Lo llamaste parásito, le gritaste que su suciedad podría manchar el mármol». Repitió las palabras exactas y al salir de su boca adquirieron un peso aplastante. Javier palideció, su rostro perdiendo todo color. El recuerdo de su propia crueldad, ahora expuesto bajo la luz implacable de la mañana, se sentía obsceno, indefendible. Luego Ricardo giró lentamente su cabeza, sus ojos de acero clavándose en su esposa. Verónica sintió como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. «Y tú, mi querida Verónica», continuó, su voz goteando un sarcasmo tan frío que quemaba. «Tú fuiste aún más lejos. No te bastó con el desprecio. Tuviste que añadir la humillación. Cogiste un trozo de pan, el símbolo de la hospitalidad, y se lo arrojaste al barro. Si tienes hambre, come del suelo como el animal que eres». La recreación de la escena fue tan vívida, tan precisa, que los pocos miembros del personal que se habían congregado en la distancia, atraídos por la tensión, ahogaron un grito. Verónica abrió la boca para negar, para excusarse, pero ningún sonido salió. Se vio a sí misma en ese momento disfrutando de su poder
y la imagen reflejada en los ojos de su marido era la de un monstruo. Por primera vez en su vida, sintió una vergüenza tan profunda que la ahogaba. Ricardo hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus acusaciones se asentara, que la verdad de su depravación los asfixiara por completo. El aire en el vestíbulo era tan denso que parecía imposible respirar. Verónica y Javier eran estatuas de sal, prisioneros de su propio horror. Entonces, Ricardo pronunció las palabras que harían añicos su realidad, la revelación que reescribiría su existencia entera. Ese anciano tembloroso y empapado, ese parásito cuya suciedad temíais, ese animal al que arrojasteis comida al barro. Su voz bajó a un susurro que resonó más que un grito. Era yo. El impacto de la confesión fue una onda expansiva invisible que hizo temblar los cimientos de la mansión. Fue un relámpago que iluminó la noche de su ignorancia, revelando el abismo sobre el que habían estado bailando con tanta arrogancia. La verdad era tan monstruosa, tan inconcebible, que sus mentes se negaron a aceptarla. La copa de champán se deslizó de la mano de Javier y se hizo añicos contra el suelo de mármol, el sonido agudo y violento rompiendo el hechizo de incredulidad. No, no es posible, susurró, su rostro una máscara de pánico absoluto. Verónica se tambaleó, agarrándose al respaldo de una silla para no caer. Su mundo, construido sobre cimientos de riqueza, estatus y poder, se desmoronaba a su alrededor, convirtiéndose en polvo y cenizas. La imagen del mendigo se superpuso en su mente con la de su marido, y la fusión de ambas figuras fue una tortura visual que la hizo querer gritar. Cada insulto, cada risa, cada gesto de desprecio que habían dirigido al anciano, ahora se lo habían dirigido a él, al arquitecto de su existencia, al hombre que tenía el poder de darles todo, y como ahora comprendían con un terror paralizante, de quitárselo todo también. La humillación que habían infligido se les devolvía multiplicada por 1000. Una deuda kármica que se cobraba de la forma más brutal e inmediata posible. Demostrasteis que vuestro corazón no es más que un pozo negro de soberbia y crueldad, continuó Ricardo, su voz ahora un trueno contenido. Construí este imperio con mis propias manos, partiendo de la nada, recordando siempre la humildad de mis orígenes. Y os lo di todo. Os envolví en lujos con la esperanza de que, al no tener que luchar por nada, pudierais cultivar la bondad, la compasión, la decencia. Pero me equivoqué. El dinero no corrompió vuestra alma, simplemente reveló la podredumbre que ya estaba allí. Sois cáscaras vacías, adornadas con seda y joyas, pero huecas por dentro. Cada palabra era un martillazo en los clavos de su ataúd. No había ira en su voz, solo la fría y desoladora decepción de un creador que contempla su obra fallida, una creación monstruosa que debe ser desmantelada antes de que cause más daño. Su juicio no era un acto de venganza, sino de limpieza. Con una señal seca de su cabeza, el abogado de Ricardo, que había permanecido en silencio como una estatua de granito, dio un paso al frente. Abrió su maletín de cuero con un clic que sonó como el cerrojo de una celda. Sacó una carpeta abultada. «Señora Valverde, señor Javier», comenzó el abogado, su voz tan desprovista de emoción como la de un cirujano. «Este es un aviso de desalojo inmediato de esta propiedad. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus efectos personales. Pasado ese tiempo, serán considerados intrusos y la seguridad actuará en consecuencia». Verónica soltó un sollozo ahogado. ¿Desalojo? ¿De su propia casa? La idea era tan ajena, tan imposible, que su cerebro no podía procesarla.
Esta mansión era su reino, el símbolo de su identidad. Ser expulsada de ella era como ser desollada viva, arrancada de la única piel que había conocido. El abogado sacó un segundo fajo de documentos. Asimismo, por orden del señor Valverde, todas las cuentas bancarias conjuntas han sido congeladas. Todas las tarjetas de crédito a su nombre han sido canceladas con efecto inmediato. El acceso a cualquier fondo o activo de las empresas Valverde les ha sido revocado permanentemente. El golpe fue aún más brutal. El dinero, el oxígeno que respiraban, la sangre que corría por sus venas. La idea de no tener acceso a su fortuna ilimitada era un terror más profundo que la muerte misma. Javier miró sus manos, las manos de un hombre que nunca había trabajado un solo día en su vida, y las vio por primera vez como lo que eran, inútiles. ¿Cómo iba a sobrevivir? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico, dejándolo sin aire, su arrogancia desinflándose como un globo pinchado, dejando solo un niño asustado y patético en su lugar. Finalmente, el abogado extrajo un último documento, delgado pero infinitamente más pesado que los demás. «Y esta», dijo, «es una copia de la enmienda al testamento del señor Valverde, firmada y notariada esta misma mañana. Ambos han sido completamente desheredados. No recibirán ni un solo céntimo de la fortuna Valverde, ni ahora ni nunca». Esta fue la sentencia de muerte. No solo perdían su presente, sino también su futuro, su legado, su lugar en el mundo. La aniquilación era total. Fue entonces cuando las súplicas comenzaron, un torrente desesperado y humillante de lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. «Ricardo, por favor, fue un error, no sabíamos que eras tú», gimió Verónica, intentando acercarse a él, pero la mirada de su marido la detuvo en seco, una barrera más infranqueable que un muro de acero. Javier cayó de rodillas, un acto de desesperación que habría sido cómico si no fuera tan trágico. «Papá, perdóname, haré lo que sea, cambiaré, te lo juro». Pero sus palabras eran huecas, ecos en una tumba que ellos mismos habían cavado. Ricardo los observó con una indiferencia absoluta, su corazón ya cerrado a cualquier apelación. Su patético teatro solo confirmaba su decisión. No se arrepentían de su crueldad, solo de haberla dirigido a la persona equivocada. Su moralidad era una veleta que giraba en función del poder y el dinero, y eso era precisamente lo que él ya no podía tolerar. Con la misma autoridad con la que había dictado su sentencia, Ricardo se dirigió a Mateo. «Haz que entre». Mateo asintió y se comunicó por su auricular. Unos momentos después, la puerta principal se abrió de nuevo. Por ella entró Elena, escoltada por uno de los nuevos guardias. Estaba pálida, sus ojos aún hinchados por el llanto, y temblaba de miedo, convencida de que la habían traído de vuelta para entregarla a la policía, para completar su destrucción. Su mirada asustada se posó en Verónica y Javier, arrodillados y deshechos, y luego en el señor Valverde, de pie, imponente, y la confusión se sumó a su terror. No entendía nada. Ricardo se acercó a Elena y el cambio en su semblante fue asombroso. La dureza glacial se derritió, dando paso a una calidez y un respeto que la dejaron sin aliento. «Elena», dijo, y su voz era suave, llena de una gratitud sincera. «Anoche, cuando estaba en mi punto más bajo, cuando mi propia familia me trató como a la basura, usted me vio. No vio a un mendigo, vio a un ser humano que sufría, y sin tener casi nada para usted, me lo ofreció todo». Se giró para mirar a su ahora exfamilia, asegurándose de que no se perdieran ni una sola palabra de lo que estaba a punto de decir. «Me dio su comida caliente, me dio su único abrigo para protegerme del frío.
Arriesgó su trabajo, el sustento de sus hijos, por un completo desconocido. Me demostró que la verdadera riqueza no se mide en acciones de bolsa o en propiedades inmobiliarias, sino en la nobleza y la compasión del alma humana. Ante la mirada atónita y llena de un odio impotente de Verónica y Javier, Ricardo pronunció su veredicto final, el golpe de gracia que invertiría el universo de aquella casa para siempre. A partir de hoy, Elena, usted no volverá a limpiar un solo suelo en su vida. Será la directora de mi nueva fundación benéfica, con un sueldo que garantizará que ni usted ni sus hijos vuelvan a pasar necesidad nunca más. Su primera tarea será gestionar un fondo para ayudar a las personas sin hogar de esta ciudad, porque usted, a diferencia de otros, sabe lo que significa la verdadera empatía. Elena lo miraba con los ojos desorbitados, las lágrimas brotando de nuevo. Pero esta vez no eran de dolor, sino de una incredulidad abrumadora. Era un sueño. Tenía que serlo. Un giro del destino tan radical que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero Ricardo no había terminado. Su mirada recorrió el opulento vestíbulo, el mármol por el que Javier tanto temía, la escalera por la que Verónica había descendido como una reina. Y entonces asestó el golpe final, la justicia poética más perfecta y devastadora. Y esta mansión, dijo, haciendo una pausa para que la anticipación fuera insoportable. Esta casa que fue testigo de tanta crueldad y que fue purificada por su bondad, ahora es su hogar. Es suya, Elena, para usted y sus hijos, para que la llenen de la calidez y la decencia que nunca ha tenido. La mandíbula de Verónica cayó, su rostro desfigurado por un rictus de incredulidad y furia pura. La idea de aquella mujer, su limpiadora, durmiendo en su cama de seda, usando su cocina de diseño, viviendo en su santuario de opulencia, fue una humillación tan profunda, tan absoluta, que superó incluso la pérdida de la fortuna. Javier, por su parte, pareció encogerse, reducido a la insignificancia que siempre había sido sin el escudo del dinero de su padre. La imagen de Elena, como la nueva señora de la mansión, lo rompió por completo. No era solo una pérdida de estatus, era una aniquilación de su identidad, un juicio sobre su propio valor como ser humano. Él, que se creía un príncipe, era ahora menos que el polvo bajo los pies de la mujer a la que había despreciado. La justicia no había sido una negociación, había sido un relámpago, un acto de creación y destrucción simultáneo que había reordenado el cosmos de sus vidas de forma irrevocable. El bien no solo había ganado, había aplastado al mal, lo había borrado y había construido un nuevo orden sobre sus ruinas. Con una última señal de Ricardo, dos miembros del nuevo equipo de seguridad se acercaron a Verónica y Javier. Con una firmeza educada pero innegociable, los levantaron y comenzaron a escoltarlos hacia la puerta. Ya no eran los dueños y señores. Eran intrusos en la casa de Elena. Caminaron como zombis, despojados de todo lujo, de todo privilegio, con nada más que la ropa de diseño que llevaban puesta y el peso insoportable de su propia maldad. Al pasar junto a Elena, Verónica le lanzó una mirada cargada de un veneno tan puro que podría haber marchitado las flores. Pero Elena ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida se mantuvo erguida, no con arrogancia, sino con la tranquila dignidad de quien ha sido reivindicado. Vio cómo la puerta principal se abría y cómo sus antiguos verdugos eran expulsados al mundo real, un mundo que no conocían, donde su apellido ya no era una llave mágica, sino una simple palabra vacía. La puerta se cerró tras ellos y el sonido, esta vez, no fue de finalidad, sino de un nuevo comienzo.
En el vasto silencio que siguió al veredicto de Ricardo, Elena permaneció inmóvil, como una figura de porcelana a punto de quebrarse. Su mente, un torbellino de incredulidad y asombro, se negaba a procesar la magnitud de las palabras que acababa de escuchar. Directora, esta mansión, su hogar, era un sueño febril, una fantasía nacida de la desesperación más profunda. Sus rodillas flaquearon y habría caído si Ricardo no se hubiera acercado para sostenerla suavemente por el brazo. «Es real, Elena», dijo él, su voz un ancla en el océano de su confusión. «Usted se lo ha ganado, no con adulación ni con engaños, sino con la única moneda que tiene un valor eterno, la bondad de su corazón». Ante la mirada de los pocos empleados que quedaban, testigos mudos de aquel cambio cósmico, Ricardo le tendió una mano. «Esta casa ha estado muerta por dentro durante años, envenenada por la soberbia. Necesita un alma, necesita la suya». El peso de esa responsabilidad y de esa recompensa era abrumador. Pero al mirar los ojos sinceros del hombre que había ayudado, Elena sintió cómo el miedo se disolvía, reemplazado por una fuerza que no sabía que poseía. La limpiadora invisible se estaba transformando, aquí y ahora, en la dueña de un nuevo destino. Mientras tanto, la expulsión de Verónica y Javier se llevaba a cabo con una eficiencia fría y desapasionada. Los guardias de seguridad, hombres leales a Ricardo, los guiaron hacia la salida sin pronunciar una sola palabra. Sus rostros impasibles eran un muro contra el que se estrellaban las súplicas y las amenazas. «No podéis hacerme esto. Soy Verónica Valverde», siseó ella, su voz aguda y rota por la histeria, intentando zafarse. Pero su nombre, que antes abría todas las puertas, ahora era una palabra vacía, despojada de todo su poder. Javier, por su parte, había pasado de la súplica a la rabia impotente. «Te arrepentirás, padre, juro que te arrepentirás», gritó hacia el interior de la mansión, pero su voz fue engullida por el eco del vestíbulo. Fueron empujados más allá del umbral, y las imponentes puertas de roble, las mismas que habían cruzado miles de veces como reyes de su castillo, se cerraron tras ellos con un sonido sordo y definitivo, un sonido que no era solo el de la madera contra el marco, sino el de un universo entero colapsando, el de una vida de privilegios llegando a un final abrupto y brutal. Se encontraron de pie en el camino de grava, fuera de los altos muros de hierro forjado que ahora parecían los de una fortaleza inexpugnable. El sol de mediodía, que antes iluminaba su mundo de lujo, ahora se sentía hostil, revelando la patética figura que formaban. Sus ropas de diseñador, perfectas para un desayuno en el porche, eran ahora un disfraz ridículo en el mundo real. Un coche pasó a toda velocidad por la carretera, levantando una nube de polvo y salpicando de agua sucia el impecable pantalón blanco de Javier. Él soltó un grito de indignación, un reflejo condicionado de un mundo donde tales inconvenientes eran impensables. Verónica miró a su alrededor, su mente privilegiada incapaz de procesar la situación. ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿A dónde ir? Intentó sacar su teléfono para llamar a su legión de amigos, pero la pantalla mostraba sin servicio. Las líneas habían sido cortadas. Javier corrió la misma suerte. Estaban completamente aislados, náufragos en una isla de asfalto a las afueras de su propio paraíso perdido. El pánico, real y visceral, comenzó a ahogarlos. Dentro de la mansión, el aire había cambiado. La tensión se había disipado, reemplazada por una atmósfera de calma y asombro. Ricardo reunió al personal restante en el gran salón. Eran pocos los que habían demostrado su lealtad y decencia a lo largo de los años,
como el viejo jardinero Samuel, que había entrado discretamente y observaba desde un rincón con lágrimas silenciosas en sus ojos. Ricardo se paró junto a Elena, colocando una mano protectora en su hombro. A partir de este momento, anunció, su voz resonando con una nueva calidez, las reglas de esta casa han cambiado. No más miedo, no más humillaciones. La única moneda de cambio aquí será el respeto y la amabilidad. La señora Elena no es solo la nueva dueña de esta propiedad, es el nuevo estándar moral que todos, incluyéndome a mí, seguiremos. Se dirigió a Elena directamente para que todos lo escucharan. Usted no es la jefa de nadie, Elena, es la líder. Y su liderazgo se basará en la compasión que me mostró cuando yo no era nadie. Traté a estas personas como a su familia y ellos la tratarán como a su reina. El personal, que había vivido bajo la tiranía del miedo, sintió una oleada de alivio tan profunda que fue casi física. Miraron a Elena, no con la envidia que Verónica habría esperado, sino con un respeto genuino y una esperanza renovada. Ricardo guió a una todavía aturdida Elena hacia el ala oeste de la mansión, a la habitación que había sido su santuario privado, el gran estudio. Era una sala revestida de caoba, llena de libros antiguos y recuerdos de una vida de logros. Sobre el imponente escritorio de roble había un pequeño cofre de madera tallada. Ricardo lo abrió y sacó un pesado llavero de plata. Contenía una sola llave maestra, una llave que abría todas y cada una de las puertas de la vasta propiedad. Con una solemnidad que transformó el momento en una coronación, colocó el llavero en las manos de Elena. Esto es más que metal, Elena. Es el símbolo del poder y la responsabilidad. El poder para crear un refugio de paz y la responsabilidad de no volver a permitir que la oscuridad que habitaba aquí regrese jamás. Las manos de Elena, ásperas y callosas por años de trabajo, se cerraron sobre la llave. Su peso era real, tangible. No era un sueño. Sintió el frío del metal y con él la certeza de que su vida y la de sus hijos había sido irrevocablemente transformada por un simple acto de humanidad en una noche de tormenta. Con las llaves en la mano y el corazón latiéndole con una mezcla de terror y euforia, Elena supo cuál debía ser su primer acto como dueña de su nuevo destino. Pidió permiso a Ricardo con la mirada, un vestigio de su antigua vida que él borró con una sonrisa amable. Esta es su casa, Elena. Haga lo que su corazón le dicte. Ella asintió, sacó su modesto teléfono móvil del bolsillo de su uniforme y marcó el número de la escuela de sus hijos. Cuando la secretaria le pasó la llamada, su voz tembló. «Hola, mis amores. Soy mamá». Hubo una pausa y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, pero esta vez eran de una alegría tan pura y abrumadora que casi no podía hablar. «Tengo que contaros algo maravilloso. Nuestras vidas van a cambiar. Ya no tenéis que preocuparos por nada. Mamá se va a asegurar de que tengáis todo lo que siempre habéis soñado. Esta noche dormiréis en un castillo». Ricardo, de pie junto a la ventana, escuchó la conversación y sintió una punzada de dolor por el padre que no había sabido ser, pero también una inmensa paz. Había destruido a su familia biológica, sí, pero en el proceso había creado una nueva, una basada no en la sangre, sino en el carácter. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Verónica y Javier caminaban sin rumbo por el arcén de la carretera. Sus zapatos caros estaban destrozados, sus ropas manchadas y arrugadas. La humillación inicial había dado paso a una amarga y corrosiva recriminación mutua. «Todo esto es tu culpa», le espetó Verónica a su hijo.
su voz ronca por la deshidratación y la rabia, tu arrogancia infantil, tu necesidad de demostrar tu poder sobre un pobre viejo. Javier se giró hacia ella, sus ojos inyectados en sangre. ¿Mi culpa? ¿Y qué hay de ti? Tú le tiraste el pan al barro, tú disfrutaste cada segundo, tú me enseñaste a ser así. Su pelea era fea y patética, el sonido de dos almas en bancarrota culpándose mutuamente por la quiebra. No había ni un atisbo de arrepentimiento por sus acciones, solo rabia por las consecuencias. Eran incapaces de ver que su verdadero enemigo no era Ricardo, ni Elena, ni el otro. Su enemigo era el reflejo que les devolvía el espejo, un reflejo que ahora, sin el brillo del oro que lo ocultaba, se revelaba en toda su monstruosa fealdad. En la mansión, que ahora se sentía más como un hogar que nunca, Elena preparaba la cena por primera vez en la cocina de sus sueños. No estaba sola. Samuel, el jardinero, le trajo las verduras más frescas de la huerta y María, la antigua ama de llaves, insistió en ayudarla, no como una empleada, sino como una amiga. Ricardo estaba sentado en un rincón, observando la escena con una sonrisa melancólica. Había perdido una esposa y un hijo, pero había ganado algo mucho más valioso: la prueba de que la decencia humana podía florecer incluso en el suelo más envenenado. Vio a Elena reír, una risa genuina y liberada que llenó la cocina de una calidez que el dinero nunca podría comprar. Entendió entonces que su experimento, aunque doloroso, había sido un éxito rotundo. No solo había desenmascarado la maldad, sino que había encontrado y elevado la bondad. Había restaurado el equilibrio, no solo en su casa, sino en su propia alma. El Imperio Valverde ya no sería un legado de riqueza, sino un legado de compasión. La historia de Ricardo y Elena, de Verónica y Javier, no es solo un cuento sobre ricos y pobres. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es la verdadera riqueza? ¿Acaso se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria, en el tamaño de una casa o en el logo de un coche de lujo? ¿O reside en algo mucho más profundo e intangible? Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, especialmente cuando no espera recibir nada a cambio. La fortuna de Verónica y Javier era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre la arena de la arrogancia, que se derrumbó al primer soplo de la verdad. La riqueza de Elena, en cambio, era real. Estaba forjada en la empatía, la integridad y el coraje de hacer lo correcto, incluso a un gran coste personal. Y esa es una riqueza que nadie, nunca, le podrá arrebatar. La arrogancia es un velo que nos ciega, una prisión dorada que nos aísla de nuestra propia humanidad. Verónica y Javier vivían en esa prisión. Creían que su estatus los colocaba por encima de los demás, por encima de las reglas básicas de la decencia. Veían a las personas como objetos, como peldaños en su escalera hacia ninguna parte. Su crueldad hacia el mendigo no fue un acto aislado, sino el síntoma de una enfermedad del alma. Una enfermedad que les impedía ver que el hombre al que humillaban era el arquitecto de su mundo. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado un libro por su cubierta? ¿Cuántas veces hemos subestimado a alguien por su apariencia, su trabajo o su situación económica, sin darnos cuenta de que podríamos estar despreciando a la misma persona que tiene la llave de nuestro futuro? La vida tiene una forma irónica de darnos lecciones, y la lección más dura es para aquellos que se niegan a aprender. Por otro lado, la bondad es la luz que puede atravesar la más profunda oscuridad. El gesto de Elena, un termo de sopa y un abrigo viejo, puede parecer pequeño en la escala del mundo, pero en la oscuridad de aquella noche, para aquel hombre,
fue un sol. Fue un acto de rebelión contra la indiferencia, una declaración de que la humanidad aún importaba. Ella no actuó esperando una recompensa, actuó porque era lo correcto. Y en ese simple acto reside el poder más grande del universo. La bondad es una inversión que siempre paga dividendos, a menudo de las formas más inesperadas. No sabemos qué batallas están librando las personas que nos rodean. Un pequeño gesto de amabilidad, una palabra de aliento, una sonrisa, puede ser el salvavidas que alguien necesita desesperadamente. Nunca subestimes el poder de tu propia compasión. Puede que no te convierta en el dueño de una mansión, pero te hará infinitamente rico en espíritu. Al final, todos cosechamos lo que sembramos. Es la ley más antigua e inmutable del universo. Verónica y Javier sembraron desprecio, arrogancia y crueldad, y cosecharon la ruina, la humillación y la soledad. Fueron despojados de todo porque, en realidad, nunca tuvieron nada de valor real. Elena sembró compasión, sacrificio y dignidad, y cosechó una nueva vida, seguridad y respeto. Recibió todo, porque ya lo poseía todo en su interior. La justicia, a veces, tarda en llegar. A veces, parece que el mal triunfa y que la bondad es castigada. Pero esta historia nos recuerda que el arco del universo moral es largo, pero siempre se inclina hacia la justicia. Tarde o temprano, la vida nos presenta a todos la factura de nuestras acciones y el pago es inevitable. ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que parecen no tener nada que ofrecerte? La verdadera medida de nuestro carácter se revela en esos momentos, cuando nadie mira, cuando no hay nada que ganar. Es en la oscuridad donde nuestra luz brilla con más fuerza. Recuerda que cada persona que encuentras es un universo de experiencias, dolores y sueños. Trátalos con la dignidad que merecen, no por quienes son ellos, sino por quién eres tú. Porque la bondad no es una transacción, es una declaración de quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Si esta historia te ha emocionado y crees en el poder de la justicia y la bondad, por favor, demuéstralo dándole a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar esta valiosa lección. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y conmueva. Suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas de redención. Cada semana te traeremos una nueva historia diseñada para recordarte que, a pesar de todo, el bien siempre encuentra la manera de prevalecer. Y ahora queremos escucharte a ti. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido la increíble actitud de Elena y el merecido final de Verónica y Javier. ¿Crees en el karma? ¿Has sido testigo de un acto de bondad que cambió una situación por completo? Leemos y valoramos todas vuestras opiniones. Vuestra participación hace que esta comunidad sea un lugar especial.